Ok, bueno, nuevamente buenos días a todos. Vamos a continuar con nuestra clase de hoy con el tema de dinámica y estática, ¿no? A ver, vamos a continuar con esta presentación en la cual teníamos aquí bueno, seguimos en la unidad 3. Habíamos visto ya toda la teoría. Permítame, voy a... Inge, no lo podemos escuchar. Hola. Oh, no, no Ahora me sí, estaban escuchando. no se escuchaba. Ah, no me escuchaban.
Qué pena, ya, ok, mil disculpas. Yo les decía lo siguiente, ¿no? A ver, estábamos viendo acá. Ok, les decía lo siguiente, a ver, ya vimos el tema de dinámica, ¿no? Con todo lo que eran las leyes de Newton y la ley de la gravitación universal. Ahora entramos a la última parte de la unidad 3, que es estática. Les comentaba que estática forma parte de la mecánica, al igual que la cinemática y la dinámica. La diferencia que está con esta, obviamente, que ahora ya no tocamos el movimiento, para nada, ¿no? No tocamos el movimiento, analizamos los objetos en equilibrio, pero volvemos a usar todos los conceptos de dinámica, principalmente lo que eran las leyes de Newton, lo que era el análisis de la fuerza, de torque, todos esos elementos los volvemos a ver en estática. Ya lo único que no vemos acá es aceleración. Entonces, los problemas se centran principalmente a, obviamente, establecer las condiciones de equilibrio que tiene, y ya sea, lo vamos a analizar desde dos puntos de vista, cuando se trata de una partícula y un cuerpo, ¿ya? Entonces, empezaremos con lo que les decía, el tema de equilibrio de una partícula. Entonces, si bien es cierto, nos concentramos cuando hablamos de una partícula, nos concentramos en un punto, ¿no? Ese punto forma parte de un cuerpo, no es que sea un punto en el espacio y nada más, ¿no? En realidad, ese punto que analizamos es el punto donde concurren todas las fuerzas. Si yo tengo un cuerpo que estoy analizando su equilibrio y ese cuerpo experimenta un sistema de fuerzas concurrentes, o sea que todas concurren en un punto, ¿no? Entonces se analiza ese cuerpo como una partícula, ¿de acuerdo? Y es obviamente mucho más sencillo. O sea, ¿y por qué vamos a analizar ese tema de que trabajamos como una partícula? Porque si lo trabajamos como una partícula, nos concentramos en un solo tipo de equilibrio, que es el equilibrio estático. Entonces, en lugar de analizar, no nos interesan las dimensiones del cuerpo. Es un poco como hemos estado haciendo en dinámica. En dinámica analizamos un cuerpo, pero trabajamos con los cuerpos con las fuerzas que coincidían en un punto. Entonces analizábamos, cuando hacíamos el diagrama de cuerpo libre, no es necesario que dibujamos el cuerpo, ¿no? Pero sí el punto donde se concentran todas las fuerzas. ¿Ok? Entonces, de la primera ley de Newton, ustedes recuerdan que era el principio de inercia, establecía precisamente de que si la sumatoria de fuerzas era cero, entonces teníamos dos opciones de que dos estados en el que podría estar ese cuerpo. O no se mueve, está con velocidad cero, o si lo hace, estaba con velocidad constante. Algo que resumía estas dos condiciones era básicamente que no había aceleración, ¿no? Entonces aquí hablábamos de que un cuerpo se encuentra en un equilibrio estático o en un equilibrio dinámico, cuando se cumple de que cuando se tiene que la sumatoria de fuerzas que actúan sobre él es cero, ¿ya? Entonces, de ahí establece la primera condición de equilibrio en estática, que se aplica para una partícula. ¿Cuál es esta condición de equilibrio? La misma de la primera ley de Newton. Establecemos de que para que un cuerpo no tenga equilibrio o no tenga más bien traslación, esto es importante, ¿no? Lo que hablábamos recuerdan que el equilibrio puede ser estático o dinámico. Entonces, pero cuando hablamos de que la sumatoria de fuerza va a ser cero, entonces estamos anulando el movimiento de traslación, ¿no? Siempre y cuando no estaba moviendo en un principio, ¿no? No tenga movimiento rectilíneo uniforme al principio, porque recuerdan que si la sumatoria de fuerza es cero, podría ser esto. Entonces, hablamos de que si un cuerpo se encuentra en reposo y la sumatoria de fuerza no se modifica, es cero, entonces tenemos la primera condición de equilibrio, lo que se llama el equilibrio de traslación, ¿ya? La sumatoria de fuerzas es cero tanto en el eje X, Y si trabajo en el plano, o incluyo Z si trabajo en el espacio, ¿ya? Ahí tendríamos entonces la primera condición de equilibrio que se da. Esto lo podemos aplicar a los problemas tal como hacíamos en dinámica, solamente que en lugar de hacer fuerza igual a masa por aceleración, directamente hacemos igual a cero. Otra forma de hacer esto también, que algunos lo hacen de una manera más práctica, es hacer que, como yo tengo un sistema de referencia, descomponemos siempre las fuerzas en X y Y, o Z si es que hubiera en el espacio, y lo que hacemos para aplicar la primera condición de equilibrio es, por ejemplo, en el eje X,
todas las fuerzas que están en el eje X positivo es igual a todas las fuerzas que están en el eje X negativo. O sea, es una igualdad. Entonces, ¿por qué? Cuando yo hago la sumatoria de fuerzas en X igual a 0, le tendría que poner positivas a las que están a la derecha y negativas a las que están a la izquierda. O lo que es lo mismo, pongo en un miembro a un lado, en un extremo las positivas y en el otro lado las negativas, pero con signo positivo. Y lo mismo hago en Y, ¿no? La condición de equilibrio, digo, todas las fuerzas que están hacia arriba son iguales a las fuerzas que están hacia abajo. Y de ahí sale la igualdad. Listo. Entonces, o si hago con igualdad a 0, positivas las que están hacia arriba en Y y negativas las que están hacia abajo, igual a 0. ¿Listo? No es más. La primera condición de equilibrio solo es eso. ¿Ya? Solo es eso. Permítame, creo que hay alguien que está tratando, que quiere permiso. Ah, está bien. Bien. Entonces, esas representarían lo que es la primera condición de equilibrio que se aplica para un sistema de fuerzas concurrente o una partícula. Recuerden que cuando yo analizo una partícula, la partícula solamente tiene opción al movimiento de traslación. Una partícula no puede rotar, ¿no? Esta partícula no podríamos hacer el análisis de movimiento de rotación. ¿Por qué razón? Porque como todas las fuerzas concurren en un punto, que es la misma partícula, recuerdan que el movimiento de rotación, ¿a qué se debe? El movimiento de traslación lo origina una fuerza resultante. ¿Y quién originaba el movimiento de rotación? ¿Se acuerdan? ¿El torque? El torque. El torque o momento. El momento torque es el que me genera el movimiento de rotación. Acá es imposible que haya torque. ¿Por qué? Porque obviamente el punto de giro estaría en la misma partícula y no habría brazo. Recuerdan que torque es brazo por fuerza, y como todas las fuerzas pasan por el punto, ¿no? Por la partícula, entonces no hay torque. Por lo tanto, no hay ninguna de estas fuerzas va a ser capaz de generar un movimiento de rotación. Por lo tanto, cuando yo estoy trabajando con un cuerpo en la que todas las fuerzas son concurrentes, ¿no? Ese cuerpo sobre ese punto de rotación, sobre ese punto no va a tener rotación, ¿ya? O lo analizo como una partícula y se acabó el problema. Bien. La segunda parte de este es cuando se trata ahora del equilibrio de un cuerpo rígido. Entonces, en el caso de un cuerpo rígido, fíjense que ya analizamos fuerzas en las cuales ya no todas concurren en un punto. Supongamos que tengamos un punto de análisis o de giro. Entonces, fíjense que las fuerzas no coinciden ya no son concurrentes. En este caso se llamaría fuerzas coplanares. Fíjense la línea de acción. Esta se cruzaría la 4 con la 1 acá, ¿no? Pero con la 2, la 1 se cruzaría acá, ¿no? Entonces ya no, las fuerzas ya no son concurrentes. En este caso, este cuerpo tiene las dos posibilidades de movimiento, de traslación con la sumatoria de fuerzas resultantes. O sea, si yo hago la sumatoria de fuerzas resultantes en X y en Y y me da una fuerza resultante, esa me da el movimiento de traslación, ¿no? Y segundo, como tengo fuerzas que ya no pasan por el mismo punto, todas ellas, entonces hay posibilidad de que este cuerpo, además de que se traslade, además esté rotando en cualquier sentido horario o antihorario. Entonces en este caso establecemos, miren, por ejemplo, aquí lo que mencionábamos hace rato, ¿no? El equilibrio estático que se tendría en esta situación, y se tendría el equilibrio cinético o dinámico, en el cual se sigue cumpliendo de que, miren, en los tres casos, la aceleración es 0. Significa que en los tres casos la sumatoria de fuerza es 0. La sumatoria de fuerza neta es 0. Pero miren, en este caso es un movimiento rectilíneo uniforme. No hay aceleración, la velocidad es constante y no hay velocidad angular en ningún punto acá. No hay ningún tipo de aceleración aquí. Mientras que en este caso, que tenemos una polea en movimiento, en rotación, no hay movimiento de traslación acá. Por lo tanto, no hay ni la velocidad tangencial ni la aceleración tangencial. Pero sí
Si analizamos la polea como un cuerpo rígido, ya no un punto, entonces ella tiene una velocidad angular, digamos, ¿no? Que puede ser constante en este caso. No se traslada, pero sí está rotando, entonces sería el equilibrio cinético. Ya se traslada, ¿no? Pero no tiene aceleración, su sumatoria de fuerza es cero. Entonces esto, cuando yo hablo de estática, entonces tendría que anular todos estos casos. Y para eso, en un cuerpo rígido, cuando estamos en estática para un cuerpo rígido que no se mueve, volvemos a tomar en cuenta la primera condición de equilibrio, que ya la habíamos visto antes, que viene de la primera ley de Newton, que con su sumatoria de fuerzas igual a cero. O sea, eso entra de cajón. Pero además, para establecer el equilibrio de este cuerpo, se necesita una segunda condición de equilibrio. Recuerden, cuando tengo un cuerpo cuyas fuerzas no son concurrentes, aparte de la primera condición de equilibrio, tenemos que trabajar con una segunda condición de equilibrio, que es aquella que limite el equilibrio rotacional. Y como habíamos dicho antes, ¿quién es el que origina el movimiento de rotación? Ese movimiento de rotación es el torque o momento. Entonces, ¿cuál es la segunda condición de equilibrio? Que la sumatoria de torque, ¿no? Recuerdan que por cada fuerza que yo tenga, puedo originar un torque, ¿no? Puedo originar un torque. Entonces, ese torque, o sea, va a hacer que gire en alguno de los sentidos este objeto. Para que se cumpla la segunda condición de equilibrio, entonces que la suma de los torques debe ser igual a cero, ¿no? Recuerden que si yo estoy en un plano en este caso, en un plano vertical, los torques van a ser ya sea entrando en el eje Z, o sea, hacia el fondo o saliendo, dependiendo de los giros, ¿no? Recuerden que teníamos. Entonces, la segunda condición de equilibrio establece esto, que la sumatoria de los torques debe ser igual a cero, ¿ya? Y recuerden que el torque, cuando trabajamos en un plano, ¿no? Directamente es brazo por fuerza. Habíamos visto esto antes, ¿no? Recuerdan que aquí está, por ejemplo, ¿no? Si si estamos en un plano XY, el objeto está en un plano XY, tenemos la fuerza acá, ¿no? Y tenemos el vector posición que va del origen al punto de aplicación de la fuerza. Pero no es este el que utilizamos para la fórmula del brazo o la fórmula del torque que tenemos acá. La fórmula que usamos es el módulo de la fuerza, está aquí el tamaño de la fuerza, por el brazo. ¿Y cuál es el brazo? La distancia más corta que hay entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. O sea que este ángulo debe ser 90 grados. Ese brazo es igual a R por el seno de tita, si es que tuviera yo este de acá, ¿no? Viene del producto vectorial, ¿recuerdan? Bueno, pero para nosotros, para estática, nuestra fórmula directa va a ser brazo por fuerza. ¿A qué es igual el brazo? La distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Por ejemplo, en este caso, miren, aquí esta podría ser el brazo, coincide con el brazo porque parecería que es 90 grados. En este caso no, la línea de acción estaría más o menos aquí, digamos, ¿no? El brazo estaría más o menos acá. La línea de acción sería esta línea y aquí estaría el brazo. Así lo vamos a ir viendo. Ya, pero bueno, lo más importante es que cada fuerza puede generar torque. Y ese torque, recuerdan, depende aquí. Por ejemplo, en este caso, está girando en este sentido y el torque va hacia arriba. Si esta fuerza se invierte el sentido, lo haría girar en sentido horario y el torque vendría a ser hacia abajo. Recuerdan la regla de la mano derecha. A ver, aquí miren, les puse esta figura en la cual me muestra el torque o momento, ¿no? Pues el caso de momento es lo mismo que torque. En algunas bibliografías aparece tau y en otra aparece m, lo mismo por si acaso. Miren, en este caso, supónganse que que esté el techo y tenga un punto de giro, una bisagra, y tengo esta barra. Si esta barra experimenta una fuerza a la derecha, entonces hace un giro en este sentido. Convencionalmente vamos a adoptar que el sentido antihorario es positivo. Recuerdan que aquí yo tengo que sumar los torques, es sumatoria de torque. Entonces, cuando tenga un torque en sentido antihorario, positivo. Ya por esto, por ejemplo, lo hace girar en este sentido. Y el torque, si fuera esto el plano, la pizarra, el vector torque, ¿cómo estaría aquí?
estaría en el punto de giro, aquí estaría, ¿no? Pero estaría, ¿en qué dirección estaría el torque? ¿Cuál sería la dirección y el sentido del torque aquí? ¿Quién me ayuda a ver? Si esto está en el plano de la pizarra, en el plano de la computadora, del celular que ustedes tienen, en un plano, ese es el plano XY, digamos, es la pared vertical. ¿Dónde Antihorario. estaría? ¿Dónde estaría el torque? En el punto de la bisagra. Estaría ubicado aquí, pero ¿qué dirección y sentido tendría? Antihorario. Ya, ok, pero ese es el sentido de giro. Pero ¿dónde estaría mi vector torque? El vector, mire, una cosa es el sentido de giro. Aquí está el sentido de giro, pero este es el torque. ¿Dónde estaría el torque aquí? Está en este punto, pero estaría hacia arriba, hacia abajo, a la derecha, a la izquierda. ¿Estaría entrando al plano de la pizarra o estaría saliendo al plano de la pizarra? ¿Dónde estaría el torque? El vector torque, el vector. A ver. Estoy craneando Miren, es sencillo esto. hacia la Si yo derecha. tengo un plano, a ver, si yo tengo la fuerza y el brazo o, la posición siempre están en un plano, en un plano. Aquí estaría en un, si supónganse que esto fuera, supónganse que esto fuera ah, un sistema de referencia. Perdón. Si esto fuera un sistema de referencia, aquí yo me trazaría el sistema de referencia XY, ahí, ¿no? Acá estaría el eje X, aquí estaría el eje Y, van a disculpar el pulso ya, y aquí el eje Z, listo. Entonces, miren, el vector F y R están en el plano, perdón, lo cambié, ya no importa, están en el plano XZ, digamos, ¿está bien? Están en el plano XZ aquí los dos. ¿Dónde aparece torque? Perpendicular al plano donde están los dos, en este caso en el eje Y. Listo. ¿Está bien? Ahí aparece él. Y el sentido hacia arriba por el giro, la regla de la mano derecha. ¿No ve? Entonces, o si esto fuera un tornillo, imagínense que esto fuera un tornillo o fuera una tapa de una soda, de una tapa de una botella. Yo la hago girar en este sentido. ¿Para dónde se va la tapa? Para arriba. Se sale, ¿no ve? Si yo hago girar la fuerza en el otro sentido, gira en sentido horario, ¿no? Y entonces, y se entra. Acuérdense de eso para ver hacia dónde va el torque. Entonces el torque va hacia arriba. Ahora, la misma pregunta. En este caso, aquí yo les digo, acá yo tengo, en este problema de acá, yo tengo un eje, acá un eje, el eje X por decir, y aquí vertical el eje Y. Listo. Y ahí vertical el eje Y. Listo. ¿Dónde está el torque? ¿En qué eje estaría el torque o en qué plano? Se encuentra el eje XY. No, en el eje XY está el brazo y la fuerza. Por lo tanto, el torque, ¿dónde está? El eje X, creo. No. Normal al plano. Claro. Es que yo estoy dibujando un plano, ¿no ves? En la pizarra. Esta viga que está colgando, ¿no? Esta viga que está colgando, pues, esta viga que está colgando, está en el plano de la pizarra, o en el plano, está colgando, este es el techo y está colgando. El brazo está en el eje Y, la fuerza está en el eje X. Entonces, el brazo y la fuerza están en el plano XY. Por definición, ¿dónde estaría el vector torque entonces? Hacia nosotros. En el eje Z, muy bien, en el eje Z y el sentido, o sea, recuerdan esto es siempre, la primera es lo de vectores, ¿no? Si yo tengo recuerdan que el torque es el producto vectorial entre R y F, entonces el torque está en el eje Z acá o en el eje Y, en perpendicular al plano. Entonces, nunca está en el mismo plano el torque igual que la fuerza y el brazo, nunca.
Entonces, si estos están en la pared, el torque está en la misma dirección que este eje, o sea, en el eje Z. Si este es el eje X y este es el eje Y, el Z es un eje que viene hacia nosotros, hacia nuestro rostro. ¿No ve? No lo veo, no lo puedo dibujar acá porque estoy en un plano. Ok, entonces no lo puedo dibujar el vector torque, así como dibujé B, así como dibujé F, no puedo dibujar. Veo solamente, o veo la punta de la flecha, o veo el punto del inicio. Ahora, el sentido. Como esto está girando en este sentido, ¿no? En sentido horario. Entonces ustedes hagan con su mano, a ver, para que gire, cómo estaría el torque, ¿no? Entonces, en este caso, como es sentido así, el torque, el pulgar viene hacia nosotros, como decía Leonardo, ¿no ve? Está hacia nosotros. Entonces, aquí no puedo ver el vector torque porque está hacia nosotros. Es como si esto lo volcáramos y el plano XZ lo pusiera yo en la pared, digamos, ¿no? Entonces, cuando el sentido es antihorario, es positivo porque mi eje Z viene hacia nosotros. Al revés acá, miren aquí, vuelve a estar aquí el eje X acá, horizontal, el eje Y vertical y el eje Z coincide con el eje de esta bisagra. Bien, como gira en sentido horario, está girando así. Si ustedes ponen su pulgar apuntando al eje y ponen el giro, ¿no? Entonces, obviamente, el pulgar va a estar hacia adentro. Entonces, aquí el vector torque está hacia adentro. Listo. ¿Qué necesitamos para hacer un problema de estática aplicando la segunda condición de equilibrio? Tener claro el brazo. ¿Qué cosa es el brazo? La línea, ¿no? La distancia más corta entre la línea de acción de la fuerza y el punto de giro. Ese es el brazo. Siempre perpendicular a la línea de acción de la fuerza. Primer cosa. Segundo, el sentido de giro. Si esa fuerza hace girar al objeto en sentido antihorario, positivo. Si esa fuerza hace girar al objeto en sentido horario, negativo. Listo. Cuando yo haga la sumatoria, lo tomo en cuenta eso. Así como ustedes, como dijimos que en un sentido práctico, dijimos aquí, en un sentido práctico, dijimos que podíamos hacer que todas las fuerzas que están a la derecha la ponemos a la izquierda y todas las fuerzas que están a la izquierda la ponemos al otro lado del sistema, de la sumatoria. Lo mismo puedo hacer con el torque, ¿ya? Lo mismo puedo hacer con esto de acá. Sumatoria de fuerzas, si lo igualo a cero, pongo entonces positivo los que hacen girar en sentido antihorario y negativo los que hacen girar en sentido horario igual a cero. Algunos hacen otra forma más práctica. Dicen, todas las fuerzas, todos los torques que me hacen girar en sentido antihorario, lo pongo a la izquierda. Igual a todos los torques que hacen girar en sentido horario. Lo mismo, no hay problema. Es como igualar a cero y pasar al otro lado a sumar. ¿Listo? Eso representa las condiciones de equilibrio. Y no es más. Estática no es más, jóvenes. Aplicar primera condición de equilibrio, un sistema de fuerzas concurrentes, y aplicar, en realidad, primero se aplica la segunda condición de equilibrio y luego la primera. ¿Cuándo? Cuando tengo un cuerpo rígido en el cual actúan fuerzas paralelas, ¿no? O fuerzas que no son concurrentes. ¿Ya? Otras cosas que vamos a ver, sobre todo esto lo vamos a ver después en una práctica de laboratorio, es la ley de Hooke, que también se utiliza en estática. No aparece en dinámica. La ley de Hooke no aparece tanto en dinámica, pero sí en problema de estática, ¿no? Y la ley de Hooke tiene que ver con la fuerza de deformación que actúa sobre un resorte, ¿no? Cuando yo tengo un resorte, por ejemplo, sujetado al techo, ¿no? Tiene una determinada longitud, tiene una deformación cero. Cuando le colocamos un peso que lo origina una fuerza externa de deformación, ¿no? Entonces baja el punto de suspensión del resorte a una cierta distancia. No analizamos el movimiento de bajada del objeto, no, analizamos dónde estaba al principio y dónde estaba al final. Entonces, en ese momento hay una deformación. Esa deformación le llamamos X, ya que se llama la elongación o el estiramiento que puede tener. Entonces, la ley de Hooke establece que la fuerza de deformación de un resorte es directamente proporcional a esa X, a esa deformación. Mientras mayor sea la fuerza, mayor va a ser la elongación o el estiramiento o la deformación. Y hay entre ellos una constante K, que es la constante de elasticidad, en este caso del resorte.
Entonces, esa ley establece esta relación, que la fuerza o que la deformación es directamente proporcional a la fuerza que la deforma y aparece una constante K aquí, ¿ya? Mientras más grande es la fuerza, más grande la deformación y aparece una constante aquí, ¿listo? Eso para que tengamos, si después nos aparece un problema de estática con un resorte, tomamos en cuenta aquí la fuerza de deformación del resorte. ¿A qué es igual esa fuerza de deformación del resorte? A la constante del resorte, que va a ser dato, y la deformación. Por ejemplo, si yo les pido a ustedes aquí en este problema, ¿qué fuerzas están actuando sobre este objeto? Diagrama de cuerpo libre sobre este objeto. ¿Qué fuerzas me pondrían? A ver. Ya, dibujemos las fuerzas que actúan sobre este objeto. Que está acá, ya lo hemos hecho esto antes. ¿Qué fuerzas actúan sobre este objeto? ¿Me dicen? ¿Cuáles serían las fuerzas? Peso. El peso de entrada, ¿recuerdan? Recuerdan que siempre tomamos en cuenta el peso, ¿no es cierto? Siempre el peso. Ya, ok, está el peso del objeto ahí. Ese sería el peso. ¿Y qué otra fuerza más estaría entrando acá? La resistencia del resorte. El tema de la resistencia. Aquí estaría el peso, ¿no? Esa sería la fuerza que estuviéramos trabajando aquí. Aquí estaríamos el peso. Y sobre este objeto, recuerda con quién interactúa la masa. Con la tierra le origina el peso. Y la otra fuerza con la que va a estar interactuando el otro elemento, el otro objeto con quien interactúa en este caso, con quien interactúa el objeto es precisamente el resorte. Y entonces el resorte experimenta ahí. El resorte, ¿qué está haciendo? Es como una tensión, ¿no? Sí. Estás jalando ahí. Entonces, en este caso, cuando yo digo, puedo acá colocar, ya, pondría aquí una fuerza, que en este caso sería lo que le hemos llamado la fuerza elástica o la fuerza de resorte. Esa sería la fuerza E, ¿ya? La fuerza del resorte. ¿Cuánto vale esta fuerza? Vale la constante del resorte, que es dato, y la distancia que haya se bajado. Listo. No es más, ¿ya? Esa fuerza, entonces, a la fuerza de fricción normal, tensión, que hemos visto antes, le sumamos esta fuerza elástica. ¿Cuándo va a aparecer? Solamente cuando haya un resorte. Si no hay resorte, no hay para qué tomarla en cuenta. ¿Está bien? Entonces, esa es la ley de Hooke, establece eso. Que la fuerza depende directamente de la elongación, o que la elongación directamente de la fuerza. Bien. Otra cosa que tenemos que tomar en cuenta para los análisis que lo podemos aplicar a los problemas son dos teoremas que hay en estática. El teorema de Varignon, que me dice que cuando yo tengo un sistema de fuerza, yo puedo tener una fuerza resultante, ¿no? Tengo una fuerza resultante. Entonces, esa fuerza resultante, que es la sumatoria vectorial de toda la fuerza, pues ejerce un torque. Entonces, me dice el teorema de Varignon que el torque que ejerce esta fuerza resultante va a ser igual a la sumatoria de todos los torques que estamos haciendo. Recuerden que cada fuerza origina un torque. Si yo calculo el torque de cada una de las fuerzas y luego lo sumo esos torques, va a ser igual al torque que ejerce la fuerza resultante, ¿no? A un solo torque de la fuerza resultante por un solo punto de aplicación. Este es el teorema de Varignon. Y el teorema de Lamy, que tiene que ver con, era para un sistema de fuerzas en las cuales no son concurrentes, ¿no? Un cuerpo rígido. Para un punto o una partícula, si yo tengo un conjunto de fuerzas, en este caso 3 fuerzas, por ejemplo, que actúan sobre la partícula, entonces está claro que se cumple esto de que la suma de los 3 ángulos me da 360 grados. Pero además se puede aplicar esta, porque era muy parecida a la ley de los senos cuando hablábamos en trigonometría, ¿no? Entonces se puede aplicar que la fuerza 1 sobre el seno del ángulo que está opuesto
va a ser igual a la fuerza 2 sobre el seno del ángulo que está al frente y lo mismo se cumple aquí, ¿ya? La pueden aplicar esta, si ven algún problema así, lo pueden aplicar. Supónganse que les han dado a ustedes la fuerza. De hecho, esto se puede hacer una práctica de laboratorio en la cual se miden los ángulos y se comprueba que los valores de la fuerza de cada una de ellas, ¿ya? Supónganse que le dan los ángulos y le dan a ustedes 2 fuerzas, ya pueden hallar la tercera. O si le dan los 3 ángulos, basta que tengan 2 de los ángulos y una fuerza, ya puedo hallar la segunda fuerza. Para eso se aplica mucho este teorema de Lamy. Otra cosa que también es importante que tomemos en cuenta, no lo habíamos visto en dinámica, algo habíamos visto en dinámica, ¿no? Cómo actúan las reacciones, lo habíamos visto de las reacciones como la normal o como la fricción. Por ejemplo, miren, si tenemos un punto de apoyo como una esfera que está sosteniendo a esta lámina, entonces aquí consideramos la reacción en Y, que es lo mismo que la normal, ¿no? Ahora, cuando tenemos un apoyo o un tipo pasador, como el que veíamos también hace rato en el movimiento de rotación, entonces aquí consideramos 2 reacciones, ¿ya? Una reacción horizontal, después vamos a ver si está a la derecha o a la izquierda, y una reacción vertical, que puede estar hacia arriba o puede estar hacia abajo. Obviamente que aquí, si está esto es una lámina o una viga, digamos, que está apoyándose, miren, esta viga está siendo soportada por un eje. Entonces, en ese eje se pueden generar 2 tipos de reacciones. En este caso, la viga hace, el eje más bien, este punto está evitando que la viga se vaya hacia abajo. ¿Con qué? Con una reacción vertical. Y podría ser que esto se esté deslizando dependiendo de la fuerza que estén. Puede ser que se mueva a la derecha, a la izquierda. ¿Quién evita eso? El eje. ¿A través de qué? A través de una reacción horizontal. Que puede, si esto tiende a moverse a la izquierda, responde con una reacción a la derecha. Si por el contrario, esto trata de moverse a la derecha, el eje responde con una reacción en sentido contrario. Y que ya lo habíamos visto, ¿no? Imaginemos que tenemos una superficie, una escalera en 2 puntos de apoyo. Supongamos que aquí hay rugosidad y acá no. ¿No? Entonces aquí actúan también la reacción vertical que evita que esto se resbale hacia abajo. Entonces va hacia arriba, evita que esto entre a la pared, la reacción horizontal. Y que sería el equivalente a la normal y a la fricción, ¿no? Normal y fricción. Y en este caso, solo aparecería normal. No aparece fricción porque hemos dicho que se trata de una superficie lisa. ¿Ok? Bueno, el otro punto a considerar cuando vemos estática es los centros de gravedad que ya habíamos comentado antes, ¿no? El centro de gravedad, bueno, son 2 cosas, decíamos, centro de masa y centro de gravedad, ¿no? El centro de masa representa, si yo tengo un sistema de partículas, es donde concentraría la masa para que tenga el mismo efecto de rotación, de traslación, el objeto. Entonces ubico un centro de masa, donde ubicar la sumatoria de todas. ¿Cómo se calcula eso? Es un vector que se calcula multiplicándolo, haciendo la sumatoria de la masa por los vectores posiciones de cada uno, masa 1 por R1, más masa 2 por R2, más masa 3, y dividimos entre las masas. Ahí me da el vector, la posición del centro de masa. ¿Qué pasa con el centro de gravedad? El centro de gravedad es exactamente igual al centro de masa, ¿no? Para un cuerpo que nosotros manejamos, un automóvil, un avión, ¿no? Un bloque, el centro de masa es lo mismo que el centro de gravedad. ¿En qué caso se considera diferente el centro de masa, el centro de gravedad? Cuando tenemos un objeto muy grande en el cual la gravedad varía de un punto a otro. Supongamos en el caso de la Tierra, por ejemplo, ¿no? El centro de masa y el centro de gravedad podía ser diferente dependiendo de las densidades que yo pueda tener. El centro de gravedad tiene que ver con todos los centros de los torques que vaya a ser, donde ubicamos el torque principal. Para nosotros, en física 1, ¿no? En física clásica, pues el centro de gravedad y el centro de masa son iguales. ¿Por qué? Porque la gravedad no varía en ningún punto del objeto. La gravedad acá es la misma, ¿ya? Entonces tenemos esos centros de gravedad. Otra cosa que vamos a ver por ahí en algunos problemas es la distribución de la fuerza.
Miren, tenemos una viga y la fuerza se distribuye en toda la viga. ¿Dónde vamos a concentrar la fuerza para no estar trabajando con todas las fuerzas? Esto se ve mucho en civil o en mecatrónica. Las concentramos en el centro de la viga, ¿no? Si son todas uniformes, es como que en el centro de gravedad o el centro de fuerza, que estaría en la mitad, ¿no? Estaría en la mitad acá, en cada una de ellas, ¿de acuerdo? Estaría en toda esta longitud media que tendríamos ahí. Y cuando tenemos un triángulo, miren, las fuerzas actúan de manera que acá tenemos la mayor fuerza en un extremo y la menor fuerza está en el otro extremo. Entonces se trabaja con el centro de gravedad del triángulo. El centro de gravedad del triángulo se encuentra a 1/3 del ángulo recto en el eje X y se encuentra, por si acaso, también a 1/3 hacia arriba, o sea, 1/3 acá y 1/3 ahí se encuentra la aplicación de la resultante, se estaría aplicando ahí, ¿ya? Listo. Eso es dinámica. Ahora, bueno, vamos a trabajar con un par de ejercicios. Nos queda tiempo para hacer el tema de los ejercicios de dinámica, de estática, ¿ya? Bien, ¿alguna pregunta, jóvenes, para ver este tema de la teoría de estática? ¿Está bien? Voy a cortar acá el tema de la grabación para que tengamos dos videos, para que no sea muy largo. Entonces, la parte de lo que es la teoría y la parte de lo que son los ejercicios, ¿ya? Voy a detener la grabación acá.